¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saluda Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Y yo soy la doctora Mónica Félix. Y esta semana les vamos a platicar de Hipertensión arterial. hipertensión arterial, es correcto. Es un tema largo y desgraciadamente nos va a tomar bastantes episodios trabajarlo esto. Lo vamos a desglosar en 3 episodios distintos, de preferencia de la misma cantidad de tiempo cada uno. Esta semana vamos a empezar platicando por qué comer, qué no comer, por qué se ocasiona la hipertensión y cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. Quédense con nosotros. La hipertensión no es otra cosa que la presión arterial elevada. ¿Qué significa esto? Cuando tomas la medición de la presión arterial, cualquiera de tus brazos, extremidades, son 2 medidas las que estamos considerando, la sistólica y la diastólica. La ideal es 120/80, 120 sistólica, 80 diastólica. De ahí en adelante, de ahí para arriba es considerado hipertensión, ¿correcto, doctora? Exactamente, cuando tenemos elevaciones de más de 140/90, el paciente ya se considera hipertenso. Es muy importante que cuando nosotros tengamos esa medición no le demos al paciente inmediatamente el diagnóstico de hipertensión arterial, porque tenemos que tener por lo menos 5 tomas a la misma hora de preferencia con las mismas cifras elevadas, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya tenemos 140/90 milímetros de mercurio en esas tomas, más de 5 ocasiones, 5 días diferentes, obviamente, ahí podemos clasificar al paciente como hipertenso. Dicho de otra forma, no porque un día de la semana, a las 5 de la tarde, después de un día arduo de trabajo, un viernes por la tarde, tuviste una presión arterial elevada, esto significa que seas hipertenso. Hay que llevar un control por lo menos por 5 días consecutivos a la misma hora para más o menos darnos una idea si una persona necesita medicamento. Ahora, primer punto en todo esto que vamos a platicar ahora, la primera línea de defensa nunca es el medicamento alópata. Eso sería ya en caso de poner tu vida en riesgo, ¿no? Entonces, como punto número 1 de todo esto, no vamos a pasar después de un diagnóstico de hipertensión a la medicina alópata como tal. Sí, en efecto, una vez que el paciente ya se ha diagnosticado hipertenso, es nuestra obligación como médicos en ese momento educar al paciente con cambios en la alimentación, cambios en el sedentarismo que probablemente tenga el paciente, y de ahí en adelante simplemente guiarlos, ¿verdad? Guiarlos a hacer cambios importantísimos inmediatamente y de ahí ver cómo va presentándose el paciente con su presión arterial, ¿verdad? Y ya de ahí tal vez si vemos no respuesta, pues ahora sí dar el medicamento oportuno, ¿no? Claro que estamos hablando que si el paciente tenía una presión arterial muy elevada, más de 200/110, pues ahí sí inmediatamente hay que darle medicamento, ¿verdad? Alópata. Pero si tenemos que el paciente pues estaba manejando una presión que no comprometía su vida en ese momento, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es educación oportuna. Ahora, muy importante comprender, la hipertensión sí tiene cura, no es una sentencia de toda la vida, ni es una sentencia de muerte tampoco. Habiendo comprendido eso como punto inicial, de ahí partimos con lo siguiente, lo más importante que ya hemos platicado en otros blogs. Lo más importante de comprender aquí en cuestión de medicamento es que la mejor medicina es el alimento. Entonces de aquí vamos a entrar un poco a lo que debes comer y a lo que no debes comer cuando sufres de hipertensión. Ahora, ¿qué nos pone en riesgo de sufrir o padecer hipertensión? Es un tema muy extenso, como ya lo habíamos comentado, entonces creo que es bien importante limitar, nos vamos a limitar en este momento simplemente a platicar de nuestra alimentación, ¿no? Primero, hablar de los 3 puntos importantes, hablar de los 3 ¿no? puntos, ¿no? Que o es sea, no excedernos en sodio, que sal, es la sal. Correcto. Grasas animales, aclaramos, exactamente, que vienen sobre todo de la carne roja, que vienen ya procesadas con hormonas y demás. Y la tercera, que es muy importante las adicciones, ¿no? Exactamente, alcoholismo y tabaquismo, ¿no? Entonces, desde manera ocasional que comentan los pacientes, eso puede causar simplemente estar en riesgo. Exactamente. Ahora, el exceso de sodio, como algunas veces lo hemos platicado ya, no es nada más lo que tú pones en exceso a la comida que ya está preparada, ¿no? Sino que cada producto o cada alimento ya viene con algún tipo, naturalmente, con alguna cantidad de sodio. Entonces, cuando tú le añades, pues imagínate el daño que le estás haciendo a tu organismo, ¿no? Esa es para la cuestión del sodio. Ahora, cuando hablamos muchas veces con los pacientes, no terminan de comprender algo muy importante.
Casi todos los productos, si no es que todos en el mundo, tienen algo de sodio. Entonces, normalmente la gente tiende a pensar que si tengo diabetes no debo de comer nada que me sepa dulce, y no es así. Y la misma teoría funciona para las personas que sufren hipertensión. La gente por alguna razón tiende a pensar que todo lo que sabe salado es malo. Sí, hasta cierto punto sí. Y demás, ¿no? Pero como exactamente. comenta Alfredo, no es así. Aquí es bien importante hacerles hincapié a los pacientes que desde el pan, la masa del pan, la tortilla, todo tiene sodio, ¿no? Todo tiene sal. Entonces, platicaremos bien en cuanto a los alimentos que realmente debemos de evitar para que de esa forma tú estés en mejor estado de salud. Exactamente. Ahora, en cuestión, por ejemplo, del sodio que contienen productos que a veces ni siquiera imaginamos. Les pongo un ejemplo muy sencillo que utilizamos aquí en el consultorio nosotros mucho. Si tú vas y consumes cualquier tipo de jugo de frutas, del que te imagines, esos que ya te venden en la tienda ya listos para tomar, que mucha gente pues son muy socorridos porque dices, ay, es un jugo verde o es un jugo de mango y esto voy a tomar porque es más saludable que la soda. Error número uno. Es casi peor consumir un jugo de esos que una soda de cualquier tipo, ¿no? Normalmente esos jugos ya tienen una cantidad de sodio que es más o menos equivalente a la que deberías de estar consumiendo en un día. Un día completo por un juguito así nada más, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho de la cantidad de sodio que consumimos y definitivamente no excedernos en la sal. O sea, no añadas más sal a la comida que ya estás consumiendo tú, porque normalmente ya trae uno de la preparación y otro normal o natural desde que el animal o el vegetal creció o fue sacrificado, ¿no? O sea, tenemos las grasas saturadas, ¿no? Que tenemos ahí desde toda la comida chatarra, que si volteamos a la esquina, a la otra esquina, todo está lleno de pura comida rápida y ese es uno de los factores principales. Igualmente la grasa que se deriva de la carne roja, de la proteína animal, también nos puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque a veces todas están infiltradas con hormonas y demás, y eso es lo que también nos puede llegar a causar mucha hipertensión, ¿no? De ahí la importancia de la ley de Pareto, del plato de buen comer. 80% de comida como frutas y verduras, de fácil digestión, y solo el 20% de animales muertos, ¿no? Por decirlo de alguna forma así. Ahora, si decides hacer el cambio, muy pronto estaremos haciendo también videos del veganismo, ¿no? De lo sencillo que es convertirte por completo al 100% al veganismo, que es una opción muy sana para muchas personas que sufrimos problemas del corazón, del hígado, de los riñones, y es una manera muy sencilla de evitar, por ejemplo, un trasplante a largo plazo, ¿no? Ay, aunque entonces, no estés enfermo, o sea, simplemente nos da una salud más completa, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos nosotros con una buena guía. Abundante agua, es lo que tenemos que hacer primero. Tener que limpiar nuestro organismo, nuestras arterias y nuestras venas, todo nuestro sistema de riñón, del corazón, tomando suficiente agua natural. Ya les platicamos qué tipo de agua es la que tenemos que consumir. Agua destilada, no se les olvide. Si no consiguen de esa, consigan también del agua que es pH balanceada, alcalina, ¿no? Exactamente. Muy buena también, pero para nosotros una mejor opción siempre ha sido la destilada, porque está libre de todo lo que se imaginen. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos tener a nuestro cuerpo completamente o casi completamente libre de toxinas. Cuando tú consumes suficientes líquidos, como comenta la doctora, liberas a tu cuerpo de todo el exceso de toxinas que respiramos, que comemos, que muchas veces hasta tomamos, ¿no? En todo tipo de presentaciones ya ahorita ni siquiera las tienes que buscar mucho y todo está contaminado porque así está diseñado el mundo de nosotros, ¿no? Entonces esa es la gran importancia que tiene consumir abundante agua. Segundo punto, frutas y verduras. Por favor, mínimo debemos de consumir de 4 a 6 porciones de frutas al día. Si creemos nosotros que no nos va a alcanzar el tiempo para estarlas consumiendo, entonces hay que suplir una cena o una comida o un desayuno con frutas y verduras. Sí, claro. Claro, y tienen que estar frescas. Sí, muy importante. Nosotros siempre les llamamos a las frutas de fácil transporte, es la fruta de mano, le llamamos nosotros, ¿no? Es difícil muchas veces llegar a la casa y partir jícama o papaya o sandía para llevar al día siguiente al trabajo. Pero no es nada difícil comprar un montón de kilos de, no sé, ciruela, por ejemplo, que está en temporada, naranja que está en temporada, manzana que está en temporada. Todo kiwis, cuenta, exacto. Todo eso que sea fácil de masticar en el camino, ¿no? Si vas al trabajo, si vienes del trabajo, si estás en el trabajo, es mucho más sencillo eso. Busquen alimento de mano, ¿no? De fácil transportación, y no pongan el pretexto de que porque no tuvieron tiempo de cortar, esa nada más la lavan y se la llevan, ¿no?
Punto número 3. Ácidos grasos. Ocupamos ácidos grasos, que son el aguacate, pescado, todo lo que tenga alimentos ricos en alimentos omega 3. Sí, muy importante los suplementos aquí. Ya hemos platicado también de la astaxantin, por ejemplo, ¿no? Es un antioxidante, pero con una infinidad de beneficios, ¿no? También recomendamos mucho nosotros el aceite de krill. Hasta hace algún tiempo se recomendaba mucho el aceite de pescados de agua fría, ¿no? Como el salmón, 3, que es el omega 3. Nosotros lo recomendamos por mucho tiempo y sentimos todavía que es muy bueno, nada más que hay un gran problema con esas pastillas. Son grandes y hay muchas personas, sobre todo mujeres, que no les gusta. Y a veces no Dije, sí, aparte te dejan un mal aliento y ese tipo de cosas, ¿no? En el caso del aceite de krill no sucede lo mismo, es una cuarta parte del tamaño de la pastilla y no te deja mal aliento, no se te pega en la garganta, no pasa todo eso, ¿no? Además que es una concentración, además que es una concentración de todos los omegas, ¿no? De todo el 3, el 6 y el 9. Entonces yo creo que es todavía mucho mejor. Exactamente, entonces péguense mucho por favor al aceite de krill oil, ese lo pueden encontrar muy fácilmente en cualquier parte. Y el astaxantin es un poquito más difícil de conseguir, pero tiene mucho mayores beneficios y les va a gustar mucho cómo se empiecen a sentir. Se trata de desintoxicar al organismo, si al organismo no lo desintoxicas como debe de ser, no va a funcionar como debe de ser. Y como punto número 3, una o dos de las cosas en este caso que nos ponen en un alto riesgo de padecer hipertensión, pues el tabaquismo y el alcoholismo. Ya todos sabemos de lo malo que es todo esto, doctor. Explíquenos un poquito cómo nos afecta y por qué debemos de dejarlo ya. Sí, lo tenemos que dejar en este momento ya, porque van endureciendo las arterias. Entonces, simplemente esa adicción nos va causando que nosotros no nos enfoquemos en nuestra salud como debe de ser. Pero tienes que hacer el cambio ya. ¿Por qué? Porque lamentablemente después va a ser muy tarde y ya vamos a tener más complicaciones de la presión. Hipertensión arterial, que simplemente es la muerte silenciosa. Sí, es como comenta la doctora, la cuestión del tabaquismo y del alcoholismo van de la mano con la arteriostenosis y la arteriosclerosis, ¿no? Nos hacen las venas un poquito más tiesas o menos fáciles de ser flexibles o menos fáciles de permitir pasar, por ejemplo, trombos como platicábamos la semana pasada, y esto nos pone más en riesgo de perder la vida básicamente. Y también nos pone en riesgo de tener una presión arterial elevada por la cuestión del mismo endurecimiento y de la falta de flexibilidad, como comentamos, ¿no? Entonces es muy importante comprender por qué es tan malo tomar licor y fumar cigarros y todo tipo de tabaco, desgraciadamente, ¿no? Y sí, tristemente, para todos los que están de acuerdo con fumar marihuana, nosotros no estamos en contra, sobre todo si sufres de cáncer o algo así, ¿no? Pero desgraciadamente cuenta igual, los pulmones y el cuerpo se ven afectados de la misma manera cuando estás quemando cualquier tipo de planta, cualquier tipo de sustancia de ese tipo, porque el cuerpo se va a ver afectado de la misma manera. Y entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de sufrir hipertensión arterial por muchos años? Entre ellas tenemos, pues primero, una insuficiencia renal crónica, porque se da un estrechamiento de los vasos que tenemos a nivel de riñón y es ahí donde se ve dañado. Otro de los problemas es que nos puede dar aneurismas ya sea a nivel de cualquier arteria, porque se va haciendo como un abultamiento en el músculo de la arteria que va provocando ese mismo que vaya comprimiendo alguna estructura o algún órgano, y de esa forma se provoca el aneurisma. También pueden haber cambios oculares, ya sea que pueden haber ceguera o algunas otras complicaciones. ¿Por qué? Porque porque se van estrechando, ¿no? Por la misma presión arterial que está tan alta, se van como reventando esas venitas, esas arterias que tenemos en los ojos, y pues podemos perder hasta la visión, ¿no? Y entre ellas pues también tenemos problemas cardíacos, desde infartos, aterosclerosis y insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, muy importante entender eso, sobre todo. Hay muchas personas que no nos comprenden cuando les decimos cuídate, la cuestión de la hipertensión, porque o la presión arterial elevada, porque puedes terminar con trasplante de corazón. Y mucha gente se nos queda viendo con los ojos cuadrados porque no comprenden mucho lo que les decimos. Es muy sencillo de comprender. Cuando el corazón tiene que trabajar a marchas forzadas, por ser un músculo, empieza a crecer por necesidad. Entonces crece por necesidad, igual que el de un atleta por necesidad. En el caso de las personas hipertensas es más bien por una necesidad innata de tratar de resolver la falta de irrigación sanguínea, sobre todo a las extremidades, ¿no? Y al cerebro y todo eso. Empieza a crecer el corazón sin una razón aparente más que la que necesita para cubrir esos requisitos de irrigación sanguínea. El corazón, como está creciendo, no se convierte en un músculo fuerte, sino que más bien empieza a crecer y es un músculo blando, por decirlo de alguna forma. Lo que termina sucediendo es que llega un momento cuando el corazón ya no está palpitando como tal, más bien vibra, ¿no?
y ahí empieza la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca hasta ahorita tiene solo dos formas de tratarse. Una, células madres, que ya lo tenemos comprobado nosotros que funcionan. Y dos, trasplante de corazón. Entonces es muy importante comprender todos los riesgos que hay a largo plazo si no se trata uno la hipertensión. Y repetimos en este momento algo muy importante, ¿no? La medicina más importante y menos falible, pues es la alimentación, ¿no? Y está en manos de todos. Exactamente. Así es. Bueno, y con esto cerramos la primera parte de este largo tema de la hipertensión y cómo nos afecta en nuestro día a día. Vamos a tratar, como les comentábamos, de hacer otros 2 episodios más de esto porque creemos y entendemos que hay mucha desinformación y falta de información también en esto. Comprender desde el principio, como les decíamos, que no es una sentencia de muerte, que sí puede llevarte a la muerte si no es bien cuidado, que es más sencillo de resolver que lo que creemos. Muchas veces nada más dejar de comer lo que estamos acostumbrados a comer y irnos un poquito más a lo natural, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal, por favor. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus vistas. Canal es Heart and Health Coach, como ya saben ustedes. En Facebook búsquenos también como Heart and Health Coach y búsquenos también en Instagram como Heart and Health Coach. Subimos ahí pues cosas todos los días y en Facebook, pues en YouTube por lo menos una vez a la semana, ¿no? Y a la doctora también búsquenla, por favor. En doctora Mónica Félix, Stem Cells Tijuana, bueno. Sí, y Células Madre Tijuana. Ahí la van a encontrar ahí en YouTube y en Facebook también. Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Otra cosa que siempre me olvida comentarles y no quiero que se me pase esta vez, si tienen algún tema del que quieren que platiquemos, bienvenido, por favor, déjenlo ahí en sus mensajes, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, en donde quiera, algún tema que quieran que platiquemos o que aclaremos de alguna forma, pues nosotros con todo gusto, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más posible, lo más fácil de entender posible. Lo más sencillo. Exactamente, lo más fácil de entender posible y dándole por el lado de la medicina alópata y la medicina naturista y sobre todo apoyándonos mucho por los suplementos, vitaminas, minerales y todas esas cosas que son esenciales para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Pues sin más por el momento nos despedimos. Muchas gracias por estar una vez aquí con nosotros y los dejo con la doctora y su despedida. Hasta luego y recuerden que los cambios los puedes hacer tú y eso es ahora. Adiós. Gracias, Dios los bendiga y nos vemos pronto.